Hola, esto es Ciudadano Podcast y estás viendo Así termina el día, un espacio donde te cuento toda la noticia importante. Y comenzamos con el cierre del día de hoy, 15 de octubre del 2024, con la primera noticia. Y es que la Fiscalía no hará caso a la ley que entrega a la policía la investigación preliminar del delito. Uh, Como le acabamos de escuchar, el Ministerio Público se sujeta a la Constitución del Perú y desconoce en la práctica a la ley número 32130. Y esto vamos a explicarlo bien, es que el Ministerio Público marcó una postura institucional con respecto a la ley 32130, ley que entrega la investigación preliminar del delito a la Policía Nacional del Perú. Así, la Fiscalía se sujeta a la Constitución y afirma que iniciará un proceso de inconstitucionalidad contra esta ley, debido a que iría contra la autonomía institucional y la separación de poderes. Y el Ministerio Público lo anunció así: anunciamos y ratificamos nuestra posición institucional acorde al diseño constitucional que rige. Además, la Fiscalía agregó en un comunicado del 14 de octubre que rechaza la ley 32130 y afirma que en el numeral 4 del artículo 159 de la Constitución Política del Perú dispone la exclusividad de la conducción y dirección de la investigación del delito desde su inicio al Ministerio Público. Así es, eso es lo que establece este artículo 159 de la Constitución Política del Perú. Entonces, en cumplimiento a eso, esta ley 32130 debería declararse inconstitucional. Además, la Fiscalía agregó, ¿no? en el comunicado agregó, el Ministerio Público ha emitido hoy un reglamento que tiene por finalidad establecer instrucciones generales para uniformizar y optimizar la actuación fiscal en la investigación del delito en coordinación con la Policía Nacional del Perú. Es decir, se va a publicar un reglamento del Ministerio Público, o sea, se va a publicar en el diario El Peruano y se va a usar ese reglamento por el momento, ¿no? Por el momento, mientras se discute o se pone en proceso a declarar inconstitucional a la ley 32130. Y pasamos a la siguiente noticia. El 92% de los peruanos desaprueba a Dina Boluarte. Y esta noticia llega según a la encuestadora Ipsos Perú. Y así es, el 92% de los peruanos desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte y solo el 4% lo aprueba. Esta sería la desaprobación más baja desde que la presidenta inició su mandato. Y además esta encuesta no solo revela esto, ¿no?, sino que el 78% de los peruanos cree que Vladimir Cerrón sigue prófugo por protección o falta de voluntad política por parte del gobierno para capturarlo. Es decir, el 78% de los peruanos creen que el gobierno de Dina Boluarte está protegiendo a Vladimir Cerrón. Está protegiendo a Vladimir Cerrón, que es un criminal prácticamente porque fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión por el delito de colusión en el caso Aeródromo Huanca. Además, en la misma encuesta de Ipsos Perú, el 70% de los limeños desaprueba la gestión de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima y solo el 24% lo aprueba. Es decir, la mayoría de los limeños no quieren a ese alcalde, rechazan a López Aliaga y estos son malas noticias para López Aliaga si es que pensaba postular a algún cargo presidencial en el futuro.
prácticamente su gestión municipal lo ha deteriorado y lo ha sepultado políticamente. Y que también es la desaprobación más baja que registra desde el inicio de su mandato el señor Rafael López Aliaga. Así es, el 70% de los limeños lo desaprueba. Y continuamos con la siguiente noticia. A China se le quedan cortos sus caladeros, así que estaría barriendo con todo lo que encuentra en la costa de Sudamérica. Esto es una noticia de Alejandro Alcolea, publicado en Xacata.com, donde informa que cientos de barcos etiquetados como barcos pesqueros chinos, afincados al límite de las 200 millas frente a Mollendo, a nuestro litoral peruano, están a una distancia justa como para que no se considere que han ingresado a territorio peruano, y por tanto se mantienen en aguas internacionales mientras realizan sus actividades de pesca. Y no solo eso, sino que estos barcos pesqueros barren desde el Ecuador hasta Chile. Todo el mar de Sudamérica lo están barriendo. Y esto porque China necesita alimentar a todos sus ciudadanos, que son millones, y para eso necesitan peces, y tiene a Perú y a los países de América del Sur para satisfacer esa necesidad, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Alcolea, en ese informe periodístico, señala que el 7 de octubre presenta imágenes satelitales del 7 de octubre y donde se identifica a 401 barcos pesqueros chinos. Así es, 401 barcos pesqueros chinos. Y que también incluye a 8 buques frigoríficos para mantener a los animales acuáticos frescos, y que estos buques frigoríficos son de diferentes nacionalidades, y a 4 buques cisterna que transportan el combustible para todos estos barcos, ¿no? Además, todo esto ocurre mientras las autoridades peruanas no hacen nada, y la única afectada es la población, con la escasez de los animales marinos, como por ejemplo hace algunas semanas se dio la crisis del aumento del precio de la pota, que y eso se generó a causa del alto costo porque no había peces en el mar peruano, y ya que todo se lo llevan estos barcos chinos, ¿no? Entonces los pescadores del Perú continúan sufriendo estas consecuencias del saqueo de barcos chinos al mar sudamericano. Y continuamos con la siguiente noticia. Dina Boluarte es terca y aparece mediante Zoom en Foro Mundial de la FAO. El foro se realiza en Italia, en Roma, y Dina Boluarte no estaba invitada. Así es, y para que se haga una idea, la presidencia, esto es una noticia que según la presidencia del Perú, que es, digamos, como la página oficial de Dina Boluarte, como mandataria, informó que informó así, ¿no? La presidenta Dina Ercila Boluarte Segarra participó de manera virtual en el Foro Mundial de Alimentación 2004 en Roma. Durante su discurso, la mandataria resaltó que la lucha contra el hambre y la desnutrición es una prioridad para el Perú, y señaló que el gobierno lidera iniciativas como la recuperación de 120.000 hectáreas de andenes para incrementar la productividad y reducir la pobreza rural. Entonces, todo esto, prácticamente Dina Boluarte participó de manera virtual en este foro de la FAO, y al cual no estaba invitada.
Así es, al no conseguir permiso del Congreso para sus viajecitos, la presidenta Dina Boluarte es necia y quiso aparecer para la foto, prácticamente solo para la foto, en este importante foro mundial de la alimentación, cosa que fue totalmente innecesario, ¿no? Ya que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manuel Manero Campos, viajó a Roma para esta cumbre. Por eso, el Perú ya estaba representado por una autoridad ministerial, por una autoridad del Ejecutivo, y no era necesario la presencia de Dina Boluarte, ni siquiera de manera virtual. Entonces, así es como Dina Boluarte protagoniza otro show, un papelón, un nuevo papelón internacional. Y más aún porque en la carta que envía el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en ese documento invitó solo al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, o sea, solo al ministro Manuel Manero Campos, y a nadie más, solo a él, porque él es el encargado de la cartera de Desarrollo Agrario y Riego. Entonces solo él, se necesitaba la presencia de él, y por eso solo se invitó a él y a participar en esta tercera edición del Foro de Inversión de Iniciativa Mano de la Mano, que se lleva, así se llama el Foro de Inversión de la Iniciativa Mano de la Mano, que se lleva a cabo desde hoy, desde el 15 al 17 de octubre del 2024 en la ciudad de Roma, en Italia. Así es, entonces Dina Boluarte fue, aunque sea de manera virtual, a una reunión a la cual no fue invitada. Y esto es, como repito, un papelón internacional. Y esta situación solo se puede llamar de una manera, ¿no? En la jerga popular y que ha promocionado la televisión en el Perú, y es que el peruanismo figuretear encaja totalmente con esta acción de Dina Boluarte. Y así, la presidenta del Perú solo busca figuretear, a ver si sube su popularidad, ¿no? Que está por los suelos, y que hoy es el 92% de los peruanos que la desaprueban. Y vamos con otras noticias que no son tan agradables, pero que son muy importantes y que tienen que saberlo. Es que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, determinó que Venezuela sí cometió crímenes de lesa humanidad. Así es, la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela considera que el gobierno cometió crímenes de lesa humanidad, y así está escrito, así lo llamó: crímenes de lesa humanidad, antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición. Entonces, con esa intención, el gobierno del dictador Nicolás Maduro, cometió crímenes de lesa humanidad. Además, ese informe señala que lo más grave es que durante el periodo postelectoral, la misión obtuvo información sobre la detención de 158 niñas, y entre ellos, que son 130 niños, 130 niños y 28 niñas. Entonces, en total, el régimen nefasto de Nicolás Maduro capturó a 158 menores de edad, y los detuvo, los encarceló durante y después de las protestas, además que fueron acusados de graves delitos como terrorismo. Eso es lo que hace la dictadura criminal de Maduro, y que es acusar a niños de terrorismo. Y la misión señala que esto se trata de un nuevo fenómeno
sobre el que la misión expresa una especial preocupación. Es decir, la cobarde dictadura de Nicolás Maduro encarceló a niños tras el fraude perpetrado el 28 de julio del 2024, hace unos meses. Y lo más repudiable es que los acusó de terrorismo a todos estos niños que solo estaban cerca a las protestas acompañando a sus papás, y es que eran protestas totalmente pacíficas a la cual todos estaban en el derecho de asistir y no terminar acusados por terrorismo. Además, la misión afirma que estas violaciones de los derechos humanos incluyen detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y además violencia sexual. Eso es lo que representa Maduro, y eso es lo que hizo Maduro, y eso es lo que hizo toda la cúpula de Maduro después del fraude electoral del 28 de julio, que lo dio como ganador, y que al final, hasta ahora ya sabemos que él no ganó esas elecciones y lo ganó González Urrutia. Además, todas estas violaciones a los derechos humanos se llevaron a cabo como parte de un plan coordinado para silenciar a las personas opositoras o percibidas como tales. Es decir, que ya se determinó la jerarquía, o sea, el orden del mandato. Entonces, las órdenes de cometer estos delitos vinieron desde el propio Maduro. Eso es lo que concluyó esta misión de la ONU en Venezuela. Y además, entre las víctimas hay niños, niñas y adolescentes, así como personas con discapacidad. O sea, toda la cúpula de Maduro sometió a niños a detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual. Por otro lado, esta misión de las Naciones Unidas dice que 25 personas fueron asesinadas por armas de fuego en los recientes hechos de violencia. Y además, cientos de personas más resultaron heridas, y miles más fueron detenidas simplemente por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión. Y bueno, aquí solo les recordaré que el partido Perú Libre, el partido del prófugo Vladimir Cerrón, fue observador en esas fraudulentas elecciones venezolanas, a la cual avaló. Este partido Perú Libre avaló a esas elecciones totalmente repudiables y fraudulentas que dieron como ganador a Nicolás Maduro, y dio conforme a ese fraude electoral en Venezuela. Entonces, si la dictadura, o sea, si dijimos todos estos adjetivos sobre la dictadura de Maduro, que es asquerosa, que es repudiable y que es criminal, también esos mismos calificativos deberían ir para las personas y los partidos políticos del Perú que avalaron ese burdo intento de engaño a la población venezolana, del cual resultó supuesto ganador, Nicolás Maduro. Y bueno, al final espero que el votante peruano tenga en cuenta esto al momento de votar en las elecciones del 2026. Vamos con la siguiente noticia. La ONU informa que Israel cometió crímenes de guerra. Esto es otra noticia que también muestra que el gobierno de Israel cometió crímenes de guerra. Y la ONU lo informó así. Un ataque aéreo israelí mató al menos a 5 niños mientras jugaban frente al jardín de infancia Afua y Afiyah en la ciudad de Gaza el día 13 de octubre. Además, la ONU señaló
que se siente profundamente preocupado por otro ataque en el que todas las víctimas eran niños. Es decir, el ejército israelí, con el uso de las fuerzas aéreas, atacaron un jardín de infancia, o lo que se puede conocer como un kinder, y esas bombas terminaron con la vida de 5 niños en Gaza. En Gaza, en la ciudad de Gaza, mejor dicho. Y la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el Territorio Palestino Ocupado denuncia que el ejército israelí parece estar aislando completamente el norte de Gaza, y lo dice así, con absoluto desprecio por la vida y la seguridad de los civiles palestinos. Es decir, el ejército israelí no estaría teniendo cuidado, o no estaría acabando solo con los terroristas de Hamas en Gaza, sino también con los civiles palestinos, a los cuales estaría obligando a desplazarse hacia el sur de la franja de Gaza, donde ya hay donde ya hay hacinamiento y hay una sobrepoblación, y lo que genera graves enfermedades, especialmente para los niños. Y esta oficina también de las Naciones Unidas le recuerda a Israel que el traslado forzoso de la población equivale a un crimen de guerra, y por eso el gobierno de Benjamin Netanyahu estaría cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad al disparar a niños en su jardín. En su jardín de infantes o en su kinder. Así es como actúa el ejército israelí en Gaza. Además, otra noticia desde Oriente Próximo y dice que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, que es la UNRWA, confirma que el 14 de octubre el ejército israelí disparó proyectiles dentro y fuera del centro de distribución de alimentos de esta agencia en Jabalina, y donde donde al menos 10 personas murieron, perdieron la vida, y otras 40 resultaron heridas. El agravante es que ocurrió mientras la gente estaba tratando de obtener sus alimentos. Es decir, estas personas no estaban en posición de guerra, no portaban armamentos, estaban en un campo de refugiados y que intentando obtener alimentos, y ahí fue que llegó violentamente el ejército israelí y abrió fuego, les disparó y dejó como saldo a 10 personas que perdieron la vida trágicamente. Y esto también son delitos de lesa humanidad que se están cometiendo en Gaza. Continuamos con otra noticia que también implica a Israel, y es que la UNIFIL se queda en el Líbano. Así es, el ejército, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, la UNIFIL, que básicamente son los cascos azules, que son una especie de, no lo digamos ejército, sino son fuerzas militares que están a cargo de la ONU, de las Naciones Unidas, y que esta organización, la UNIFIL, señala que se va a quedar en el Líbano tras los ataques israelíes, tras el ataque israelí a su base y a uno de sus miembros. Y para esto he elaborado una descripción cronológica que les voy a comenzar a contar y a narrar detalladamente. Y comenzamos con el 12 de octubre. El 12 de octubre, la UNIFIL señaló que uno de sus miembros del personal de mantenimiento de la paz del cuartel general de la UNIFIL en Nakoura
en la Coura, que está en el Líbano, fue alcanzado por disparos debido a la actividad militar en curso en esas inmediaciones y en medio del ataque israelí al Líbano. O sea, esto se da en medio del ataque israelí al Líbano, que el ejército israelí intenta acabar con la organización terrorista Hezbollah. Y pero la UNIFIL agrega, o bueno, aclara que agrega que este personal fue operado y ya se encuentra estable, ¿no? Recibió disparos y ya fue atendido médicamente y se encuentra estable. Pero también la UNIFIL aclara que aún se desconoce el origen del disparo. Entonces esto quiere decir que no es claro que el ejército israelí haya sido quien efectuó esos disparos, que casi terminan con la vida de uno de los miembros de la UNIFIL. Me imagino que esto será parte de una investigación y que después sabremos quién fue o a qué organización o a qué ejército pertenecía las personas o el grupo que abrió fuego contra estos cascos azules que están en el Líbano. Y y bueno, ahora pasamos al siguiente día, el 13 de octubre. La UNIFIL denunció que el ejército israelí irrumpió por la fuerza en su base de Ramilla, perdón. Básicamente fueron 2 tanques que destruyeron la puerta principal de su base, de la base en el Líbano, en Ramya. Derribaron la puerta principal y entraron por la fuerza. Además, la UNIFIL agrega que han pedido explicaciones al ejército israelí por estas escandalosas violaciones. Y lo dice así, son escandalosas violaciones. Entonces, este ataque del 13 de octubre a la base de la UNIFIL, que son los cascos azules que están a cargo de las Naciones Unidas, este ataque del 13 de octubre que hace el ejército israelí a las fuerzas del UNIFIL, ahí sí se identificó que fueron elementos del ejército israelí. Entonces eso ahí queda claro. Entonces, y además la UNIFIL sobre este hecho hay una descripción detallada y dice así: alrededor de las 4 de la mañana, mientras las fuerzas de paz se encontraban en refugios, 2 tanques Merkava de las fuerzas de defensa y de Israel, IDF, destruyeron la puerta principal y entraron por la fuerza. Pidieron varias veces que la base apagara las luces. Los tanques se marcharon unos 45 minutos más tarde, después de que la UNIFIL protestara a través de nuestro mecanismo de enlace, diciendo que la presencia de los soldados israelíes ponía en peligro a las fuerzas de mantenimiento de la paz. Entonces la UNIFIL es como ya le dije, es un grupo, es una organización que mantiene la paz en el Líbano, y que protege básicamente a los civiles de toda posible agresión que pueda haber por parte de los 2 ejércitos, del ejército de Israel y también del ejército de Hezbollah. Y tras todos estos hechos del 12 de octubre y del 13 de octubre, el 14 de octubre la UNIFIL anunció que no se retirará del Líbano. Así es, no se va a retirar del Líbano. Y el portavoz de la UNIFIL, que es la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, el portavoz de la UNIFIL, Andrea Tenetti, señaló lo siguiente: decidimos quedarnos, es nuestro papel. Hemos recibido un mandato del Consejo de Seguridad. Estamos allí a petición también de las autoridades libanesas y un Estado. Y esto
Esto recordó el portavoz de la UNIFIL directamente al ejército israelí y se lo dijo así: un Estado miembro no puede pedir a la comunidad internacional que se mueva de una zona que ha recibido el mandato del Consejo de Seguridad. Es decir, este señor Andrea Tenenti, que es el portavoz de la UNIFIL, le recuerda a Israel que ningún Estado, ni siquiera Israel, le puede pedir, le puede ordenar, le puede mandar a la comunidad internacional, que es la ONU, que es las Naciones Unidas, que no le puede pedir que se mueva de una zona que recibió el mandato del Consejo de Seguridad. Es decir, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mandó a la UNIFIL que se quede en el Líbano. Y también las autoridades libanesas, que no son parte de Hezbollah, han pedido a la UNIFIL que se queden. Y además, Andrea Tenenti agregó que es importante quedarse por estas razones. Y también señaló que es importante hacer todo lo que se pueda en este momento para prestar asistencia y vigilar. Prestar asistencia y vigilar. Básicamente eso es la función de la UNIFIL en el Líbano. Y con esto la UNIFIL pone en su lugar, como ya le decía, pone en su lugar, le pone a raya a los israelíes, al ejército israelí que ingresaron al Líbano con la finalidad de desmantelar al grupo terrorista Hezbollah. Y en su camino también agrede a civiles que están en el sur del Líbano, así como los cascos azules de la ONU. Además, la UNIFIL afirma que en el Líbano 18 personas han perdido la vida, han fallecido en un ataque israelí contra un edificio residencial cerca de la localidad de Trípoli, en el norte del país, que es una zona que hasta el momento no había sido atacada. Es decir, Israel entró al sur del Líbano con la única excusa de acabar con el grupo terrorista Hezbollah. Esa era la única excusa, el único pretexto para ingresar a para ingresar al Líbano y acabar con Hezbollah. Pero ahora no se entiende qué está haciendo en el norte del Líbano. Es decir, Israel se proyecta a invadir todo el Líbano. Israel va a invadir todo el Líbano, no solo el sur, que era ocupada por Hezbollah, sino al norte del país y prácticamente a todo el Líbano. Entonces, continuaremos informando sobre esta situación en Oriente Próximo que son graves acontecimientos que se está realizando aquí. Y bueno, creo que ya terminamos con el resumen de noticias para el día de hoy, 15 de octubre del 2024. Y gracias por ver Ciudadano Podcast. Yo soy Roy Ayala y nos vemos el día de mañana con más noticias.